constitucional ya viene implementada esta figura de la oralidad en el proceso civil. Incluso ha habido convocatorias para esos módulos, ¿no? Incluso acá en la Corte de Lima Este, tengo varios amigos especialistas en civil, con el que compartimos una pasantía en Arequipa, que ya tienen implementado esta figura. Muy bien. ¿En qué consiste esta figura de la oralidad en el proceso civil? Ojo, es muy distinto al tema de la litigación oral, ¿no? La oralidad en el proceso civil. Muy bien. La oralidad en el proceso civil tiene dos audiencias muy importantes, que es básico que ustedes lo conozcan, porque ustedes próximos a egresar van a llevar un caso seguro de civil. Y ya en el distrito judicial que estés se va a aplicar esta figura de la oralidad. No, doctor, yo voy a hacer familia. En familia se va a implementar también la oralidad. Entonces, quieras o no quieras, este sistema tiene que manejar. ¿Okay? Primero, como dije, hay dos audiencias en la regla de la oralidad. Primero tenemos la audiencia preliminar. La audiencia preliminar. La audiencia preliminar la convoca el juez en la resolución de la demanda que la admite. Por ejemplo, interpongo una demanda de división y partición de bienes. ¿Qué es lo que busco con una demanda de división y partición de bienes? Busco dividir el bien porque no me pongo de acuerdo con los otros copropietarios. ¿Está bien? Busco eso. En la resolución que se admite la demanda, ya se está señalando la fecha de audiencia preliminar. ¿Está bien? Ustedes miran, ya doctor, ¿y la audiencia preliminar qué se hace? La audiencia preliminar tiene una característica que tiene que seguir al pie de la letra. Como juez no me puedo saltear. Y todo abogado tiene que saber cuál es el procedimiento. No les voy a negar, les cuento en mi experiencia, que he visto varios abogados que no conocen el reglamento de la oralidad. No conocen el reglamento. Y voy a contar con casos. Estamos en la audiencia preliminar. ¿Cuál es el primer paso que tiene que realizarse? Los alegatos de apertura. Así algo parecido como el penal, ¿no? Los alegatos de apertura. Si estoy en un proceso de división y partición de bienes, entonces, ¿qué significa? La parte demandante va a tener que exponer por qué formula esta demanda, qué es lo que pretende con esta demanda, cuáles son los medios probatorios que apunta para su demanda. O sea, es como su autoría del caso, ¿no? Pero ojo, no es que el abogado de la parte demandante va a agarrar su demanda y va a comenzar a leer. Claro. O como un abogado dijo, doctor, me remito a lo que escribí en mi demanda, imagínense. Eso no me va a responder. Los alegatos de apertura conllevan a que el abogado, en este caso de la parte demandante, pueda oralizar los argumentos que sustentan su demanda. Por eso es muy importante, como decía el doctor, ¿no?, que tiene que convencer al juez de sus argumentos. Acá sí es obligatorio. Acá sí es obligatorio que exponga sus argumentos en los alegatos de apertura. Lo mismo para la parte demandada. Muy bien, señor abogado de la parte demandante, por favor exponga sus alegatos de apertura. Tiene un máximo de 10 minutos para que oralice. Y comienza a oralizar. Acaba y empieza la parte demandada. Sus alegatos de apertura de su contestación. Lo mismo. ¿Okay? Y el juez, evidentemente, escuchando. Luego de los alegatos de apertura, viene la segunda característica, que es la conciliación. Pero ustedes dirán, no, doctor, pero la conciliación, ya pues ustedes dirán, pues si quieren llegar a un acuerdo para este proceso, y si no quieren llegar a un acuerdo, entonces simplemente continúa. No. La oralidad nos trae algo más, algo que me ha funcionado bastante en conciliar. A ver, incluso hoy día, en la tarde, cuando conversando con la doctora Yulisa, he conciliado, me acuerdo, un caso que tenía justo de interdicto. Después, con la oralidad, el juez, claro, es el director de debates, el director del proceso, el juez le dice a las partes, mira, por ejemplo, este proceso judicial que ustedes están llevando, ya este juzgado o el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, viene resolviendo de esta forma. Mejor dicho, le dicen, oye, por si acaso, si no llega a una conciliación, este caso en forma similar se está resolviendo de esta manera. De una otra forma, ¿qué sucede? Ya sabe más o menos, oye, si yo no concilio, el juez puede ser que resuelva de esta forma.
cuento. La conciliación es de las partes. Muchas veces advierto que hay abogados que intervienen. Me dicen, no, yo quiero hablar. No, un ratito, señor abogado. La conciliación es de las partes. Si llega a un acuerdo, claro, usted le puede decir cuál sería la forma, cómo llevar ese acuerdo. Pero la conciliación es estrictamente de las partes. Y eso cuando ustedes participen en un proceso civil bajo las reglas de la oralidad, entonces, si estamos ya en la etapa de la conciliación, porque el juez es la obligación de los jueces proponer una fórmula conciliatoria, entonces ustedes pueden ya ir una propuesta. Y el juez, no te sorprendas ni digas, no, este señor juez está adelantando opinión. No. El reglamento de la oralidad en el proceso civil permite al juez decir cómo estos casos se vienen resolviendo en la Corte Suprema, incluso en su propia judicatura. Cosa que me parece muy bien, porque a veces hay ciertos abogados que quieren continuar con el proceso, sabiendo que su cliente no va a ganar. ¿Y eso perjudica o no perjudica? Claro. Perjudica a uno porque le hace una falsa expectativa a tu cliente. Dos, llenas de carga al Poder Judicial por un caso que fácilmente pudo llegar a una conciliación sencilla. ¿Okay? Acá hago un paréntesis y señalo que la conciliación es la mejor forma de solucionar un proceso de materia civil, desde ya adelante. A un caso que tuve el día de hoy. ¿Se acuerdan del caso que les conté del interdicto? Aparte que no había puesto bien su petitorio. Bueno, la parte demandante desea conciliar. Quiere que le den 74.000 soles por el techo que han construido y que aparentemente se está cayendo. ¿Okay? La parte demandada primero decía que no tenía dinero. Me dijo, no doctor, estamos en Infocor, me dijo. ¿Okay? Y yo tuve que indicar, mire, si no llega a una conciliación usted, en cualquier momento se puede caer la pared, le puede caer a la señora o a los propietarios que vienen el primer piso, y usted al final va a ser siendo denunciada, te va a pedir indemnización, ¿okay? Y el monto va a ser mucho mayor. Tuve que, de una forma, persuadir. Esa es la parte también del juez, no simplemente puede estar sentado y escuchar a las partes y decir, ya, voy a sentenciar dentro del plazo, no es así. El juez tiene que también tener un papel activo, ¿no? Entonces, de 74.000, logramos conciliar en 38.000. En 38.000 logramos conciliar. Entonces, con eso damos cuenta de que sí funciona la conciliación, en este caso en la oralidad. Pero en la audiencia que tuvimos, no permití que los abogados intervengan o propongan montos, porque al final los abogados no son los que van a pagar. Los que van a pagar son las partes. Entonces, como pueden apreciar ustedes, la segunda etapa de una audiencia preliminar es la conciliación. Entonces, la conciliación sí conllevaría a ser un papel fundamental para solucionar un caso. Ya, imaginemos que estamos en un proceso donde ya pues las partes se cierran, no quieren conciliar. Sí, he tenido varios casos así, no quieren conciliar. Ya, nos vamos al tema del saneamiento procesal. Saneamiento procesal, ustedes saben, hay que verificar los elementos de los presupuestos procesales y de las condiciones de acción. Hay que ver si hay legitimidad para obrar, interés para obrar, voluntad de la ley, requisito de la demanda, ¿okay? Capacidad de la parte. Si hay todo ello, entonces, ¿qué hacemos? Saneamos el proceso. Bien. Cuarta característica. Es lo que sigue. Fijación de puntos controvertidos. Este es también otro problema que he visto y veo en la práctica en mis audiencias. Muy bien, ya hemos saneado el proceso, parte demandante proponga su punto controvertido. ¿Y saben qué hace la parte? En algunos casos, ¿qué hace la parte demandante? Piensa que la propuesta de un punto controvertido es un alegato más. Y me comienza a hablar, bueno, doctor, yo presento la presente, pongo la presente demanda en base a que el demandado no me paga la deuda, suma y tal. Pero eso es un punto controvertido. Definitivamente no, esa es una alegación sobre un hecho. No es un alegato de una parte o un exceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros propongamos un punto controvertido. Por ejemplo, ¿punto controvertido qué? Punto controvertido hay que extraerlo del petitorio de la demanda como del petitorio de la contestación. Esta palabrita que se utiliza bastante, ¿no? Determinar si corresponde, ¿no? Si hablamos de un caso de un desalojo por ocupante precario, determinar si el señor X tiene la calidad de ocupante precario. Dos, de haber determinado que tiene la calidad de ocupante precario,
determinar si corresponde la restitución del bien a favor de la parte demandante. Listo. Esos son unos puntos controvertidos, por ejemplo. Pero un punto controvertido no es un alegato de apertura más. Eso les digo en experiencia, que a veces utilizan esta figura como un alegato de apertura más cuando no corresponde. Entonces, ya sabemos que en una audiencia preliminar, alegato de apertura, conciliación, saneamiento, fijación de puntos controvertidos. Y ya se fijaron los puntos controvertidos, ahora vamos al saneamiento probatorio. ¿Qué se ve de saneamiento probatorio? Vamos a evaluar las pruebas que la parte demandante o la parte demandada han presentado. ¿Okay? Ahí vamos a verificar si las pruebas que las partes han presentado son pertinentes y te permiten solucionar el caso. Entonces el juez, si están las pruebas, procedemos a admitir igual de la parte demandada. Muy bien. Si el juez admite las pruebas y se advierte que las pruebas que el juez ha admitido son pruebas documentales, estrictamente documentales, ¿es necesario que el juez convoque una audiencia de pruebas? Un caso. Desalojo por ocupante precario. Ustedes saben que un precario es aquella persona que posee un bien por simple tolerancia del que le concede y que no tiene ninguna justificación para poseerse, ¿no? Ese es un precario. Desarrollado incluso por el cuarto pleno casatorio civil. Muy bien. Si una demanda ve diciendo que el señor B no tiene nada que justifique su posesión, y el demandante dice: yo tengo a que me restituyan el bien porque yo soy el titular registral, aquí está la partida registral donde yo soy el titular, eso alega la parte demandante. El demandado contesta y dice: no, yo no soy precario porque a mí también me vendieron el bien, aquí está mi minuta que me vendieron el bien. ¿Ok? Entonces, imaginemos que estamos en el saneamiento probatorio. El juez dice: admito las pruebas de la parte demandante que son estrictamente documentales. En este caso, ¿cuál es la prueba documental de la parte demandante? Su partida registral, donde está su título, su inscrito, que es el propietario. Y por otro lado, tenemos el demandado, cuando contesta la demanda, dice: yo también soy propietario. ¿Ok? Pregunta: ¿el juez podría aplicar ahí juzgamiento anticipado, que es adelantar la sentencia, porque ya no hay nada más que actuar? ¿O el juez tendría que señalar otra fecha de audiencia de pruebas para debatir las pruebas que se han admitido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aplicamos juzgamiento anticipado o el juez tendría que señalar una fecha de audiencia de pruebas? Anticipado. El juzgamiento anticipado tiene el artículo 473 del Código Procesal Civil. Juzgamiento anticipado, ¿qué significa? Que el juez advierte de que ya no hay nada más que analizar y de frente puede ya sentenciar. Con dos pruebas ya puede sentenciar. La pregunta es: el juez, en este caso concreto, como te comento, de desalojo por ocupante precario, donde el demandante señala: yo soy titular, yo soy el propietario, que está mi partida registral, y el demandado dice: no, yo no soy precario porque yo también he comprado el bien. Para ello apuntan en su contrato, su minuto de compra-venta. ¿Aplicamos juzgamiento anticipado? Claro que sí aplicamos juzgamiento anticipado. Claro que sí aplicamos un juzgamiento anticipado. Y si yo aplico juzgamiento anticipado, en ese momento, muy bien, abogado de la parte demandante, alegatos de clausura. Alegatos de clausura. Los alegatos de clausura son los alegatos finales, donde el abogado, en este caso de la parte demandante, como ya escuchó toda la audiencia, como ya escuchó los puntos controvertidos, como ya escuchó las pruebas que se han admitido, entonces en los alegatos de clausura, el abogado de la parte demandante va a comenzar a exponer por qué la demanda debía declararse fundada, ya teniendo más conocimiento de todo lo que está sucediendo. Lo mismo con la parte demandada. Entonces, estimados asistentes, si estamos en un proceso judicial bajo las reglas de la oralidad, que ahorita actualmente en el Perú casi es un 90%, y vemos que la parte demandante ha presentado pruebas documentales y la parte demandada ha presentado pruebas documentales, es claro que se aplica el juzgamiento anticipado.
Muy bien, juramento anticipado, parte demandante, por favor, exponga sus alegatos de clausura, parte demandante, sus alegatos de clausura. Y el juez, luego de haber escuchado a las partes, puede sentenciar en ese momento, oraliza su sentencia. Oraliza la sentencia. Entonces, ¿para qué está señalada una nueva fecha de audiencia de pruebas? No voy a negar que yo he visto en algunos expedientes que hay jueces, determinados jueces, de que no aplicaban el juramento y ¿saben qué hacían? Muy bien, señalamos audiencia de pruebas para verificar los documentos que se han admitido. Pero pregunta, ¿es necesario verificar ello? Yo me voy dentro de 5 minutos, 10 minutos. En ese momento puede aplicar Lo grabas, te falta y me mandaste, por favor. Con este mensaje te doy, Mira también lo que se me manda. que si ustedes están en un proceso civil y adviertes que las pruebas que ustedes han presentado son documentales y la parte demandada también ha presentado documentales, entonces inmediatamente juramento anticipado. No sé, pero sí van a entregar. Si tú ves, el juez dice, no, señalamos una audiencia de pruebas, pero ¿para qué audiencia de pruebas? Que vamos a ver de qué papel se ha realizado cada prueba, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora ustedes me podrán decir, doctor, ¿y en qué momento sí puedo señalar una audiencia de prueba bajo la regla de la oralidad? En una audiencia de prueba se tiene que realizar cuando hay pruebas que se tienen que actuar. Ahí sí es necesario señalar una audiencia de pruebas. Ahí sí es necesario. Como por ejemplo, ¿qué medio de prueba sí merece una actuación? Declaración de testigos, declaración de parte, exhibición de documento, tal vez necesitamos que una entidad nos mande un documento o que la parte exhiba un documento, una misma inspección judicial, una pericia, también necesitamos que venga un perito para que exponga su informe pericial. Entonces, en esos tipos de casos, sí resulta necesario una audiencia de prueba. Por ejemplo, estamos en un proceso de nulidad de acto jurídico, donde yo digo que ese contrato no ha sido suscrito por esa persona, ha sido falsificado. Y presento como prueba una pericia para determinar si realmente es la firma o no es la firma. Pregunta, ¿el juez podría aplicar juramento anticipado en ese caso? Claro que no. Claro que no. Tiene que señalar una audiencia de pruebas. Si el juez señala la audiencia de pruebas, en esa audiencia de pruebas se va a evaluar y se va a actuar esa prueba que se ha admitido. Luego que se haya admitido y actuado esa prueba, vamos a aplicar los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura. Entonces, resumiendo, si estamos en una audiencia preliminar, tenemos los alegatos de clausura, conciliación, saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio, juzgamiento anticipado, si es que no hay pruebas que actuar, alegato de clausura, y el juez emite la sentencia. Eso es, señores, cómo actualmente vienen funcionando los procesos que están bajo las reglas de la oralidad en el proceso civil. A ver, cuando yo pido un juramento anticipado, le digo, muy bien, señor abogado, exponga por favor sus alegatos de clausura. Lo presento por escrito, me dice. No, señor abogado, yo voy a sentenciar en este momento. Por favor, exponga sus alegatos de clausura. Y a veces los abogados que no están familiarizados con ese sistema chocan. Porque tienen todavía el chip anterior. De que, no, todo por escrito. ¿No has escuchado esa palabrita siempre por escrito? Todo por escrito, todo por escrito. Todo por escrito, todo es por escrito. Pero ahora no. Toda es oralidad. Ahora es obligación de los abogados que vayan preparados a las audiencias. Es obligación de los abogados. He tenido excusas de algunos abogados que me decían, muy bien, señor abogado de la parte demandante, por favor exponga sus alegatos de apertura. ¿Saben qué me decían, doctor? Para serles sincero, yo he venido a acompañarle más a la señora porque el abogado principal se le cruza con otra audiencia. O yo he venido porque soy el nuevo abogado y recién estoy viniendo, ¿no? O yo he venido porque soy amigo de la señora. Entonces, ¿causas indefensión a la parte o no? Entonces, es importante de que si ustedes van a participar en un proceso judicial, vayan preparados. Claro. Vayan preparados. Y no te sorprendas que el juez te pueda hacer preguntas. Si a tu testigo le van a hacer preguntas, prepáralo. Si a tu cliente, ya sea demandante o demandado, le van a hacer preguntas, también prepáralo. Porque todo es bajo la
reglas de la oralidad. Incluso el artículo 555 del Código Procesal Civil señala claramente en su último párrafo: en los procesos sumarísimos, el juez tiene la obligación de oralizar su sentencia. Es decir, si tú estás en un proceso de desalojo por ocupante precario, en un proceso de un interdicto de retener, en un proceso de otorgamiento de escritura pública o en un proceso de cobranza de dinero donde la cuantía esté en el proceso sumarísimo, no te sorprendas que el juez en ese momento oralice la sentencia. Cosa que me parece muy bien. ¿Para qué te vas a reservar el derecho de sentenciar tu sentencia en ese momento? O sea, eso es importante. Entonces, ¿qué mensaje le doy? Cuando ustedes estén litigando sobre esta materia de proceso civil y tu proceso sea de naturaleza del proceso sumarísimo, ese es el artículo 546 del Código Procesal Civil, dile, juez, ya se adquirieron las pruebas, todas son documentales, ya dimos los alegatos de clausura, por favor, oralice su sentencia. Y el juez está en la obligación. Artículo 555 del Código Procesal Civil. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros advertamos esta figura de la oralidad. ¿Está bien? Acuérdense, alegatos de apertura. Tenemos el tema de la conciliación, saneamiento probatorio, fijación de puntos controvertidos, el saneamiento de la admisión de las pruebas, el juzgamiento anticipado, si es que las pruebas son documentales, y los alegatos de clausura. Acuérdense, alegatos de clausura. ¿Está bien? Muy bien, ya sabiendo nosotros estas reglas de la oralidad, es importante y por eso me atreví a tocar este tema, pues lo veo yo diariamente, lo veo. Y ustedes dirán, no, pero usted está en un especializado civil, pero en pan letrado es distinto. No, señor. No. En pan letrado, que ven casos civiles, también se aplica la oralidad. El reglamento de la oralidad se aplica tanto para juzgado de paz letrado, para juzgado especializado y para salas superiores. No solamente civil es para los juzgados especializados civiles. No, señores, eso es un grave error. La regla de la oralidad, así literal como te cuento, se aplica para los juzgados de paz letrado, que ven casos civiles, para juzgados especializados civil y en la misma sala superior civil. Y entonces hay que tener muy en claro esto si ustedes van a tener un caso de esta materia. No, doctor, pero yo soy familia. En mi familia se está implementando ya la oralidad en los procesos de familia. O sea, así que no te sorprendas de que en oralidad también se tome esa forma, como ya el penal se viene trabajando, ¿ok? Incluso me acuerdo que escuché al doctor Jefferson Moreno, me acuerdo en una conferencia que a mí me parece que él decía, no, oye, pero en penal también se advierte que a veces no van preparados los abogados. He visto, me dice. O sea, imagínate, si el penal está más avanzado en el tema de la litigación, en civil recién estamos empezando. En civil tenemos que tomar conciencia en eso. ¿Está bien? Bueno, ya cambiando de tema, quiero hablarte sobre el desalojo por ocupante precario con estas reglas de la oralidad. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de desalojo por ocupante precario, tenemos que ir nosotros siempre al cuarto pleno casatorio civil. Siempre. Ese que se publicó en agosto de 2013. ¿Está bien? Muchos me dirán, sí, doctor, el cuarto pleno casatorio civil nos ayuda bastante a solucionar los casos. Sin embargo, este cuarto pleno casatorio civil no te ha regulado todos los supuestos de ocupante precario. Uno de ellos es el tema de desalojos entre familiares. Pregunta, tu papá te puede decir, hijo, ya tienes 30 años, quiero que por favor ya te vayas de la casa porque quiero vender. Tu papá te podría demandar desalojo por ocupante precario. Tu papá es el titular registrado del bien, está en su partida. Sí. Y tu papá te dice, ¿sabes qué, hijo? Ya tienes más de 30 años, quiero que por favor te retires porque quiero alquilar, o quiero venderlo, o quiero hacer alguna actividad y quiero que te retires. ¿Tu papá te podría demandar desalojo por ocupante precario? Claro, sí. Sí, a ver. Sí. ¿Te puedes alojar? Sí. ¿No? Sí. Sí. Vamos a escuchar Sí acá puede. al amigo. ¿Por Sí qué? puede. Sí. Gracias.
pero mientras que él no le dicte la herencia no pasa nada. El doctor me dice, hay un derecho expectativo heredado, ¿no? Y yo digo que no, doctor. O sea, sí puede ser la demanda por derechos comunitarios, porque el padre o padre solamente está obligado a asistir a los hijos para respetar la mayoría o salvo por el estudiante. Y respecto a la herencia, es solamente cuando el titular fallece. Como pueden apreciar, hay posiciones divididas. Ustedes pueden revisar el cuarto pleno casatorio civil y no dice nada respecto a eso. Nos habla de la edificación, de la alegación de la prescripción, de la carta notarial para el arrendatario que se convierte en precario, todo eso. Pero no nos dice nada respecto al desalojo, si un padre puede desalojar a su hijo mayor de edad. Sí. Acá hay dos posiciones, uno de ellos, el amigo, dice no, sí procede el desalojo, otro dice que no porque tiene una vocación hereditaria. No. En estos casos he visto un juzgado. El padre que demanda el desalojo, o el abuelo que manda el desalojo a su nieto. Sí procede. ¿Cuál es el criterio que se viene manejando? ¿Cuál es el criterio que se viene manejando? Muy bien. Este tema que les comento no ha sido desarrollado en el cuarto pleno casatorio civil, sino ha sido mencionado en un pleno nacional en el año 2019. La sola relación familiar por sí misma no constituye título que justifique la posesión. Cuando tenían estos casos de desalojo por ocupante precario entre el padre contra el hijo, algunos jueces decían no, esta demanda de desalojo es infundada porque el hijo tiene un derecho expectaticio heredado. Y como tiene un derecho expectaticio heredado, simplemente no procede el desalojo contra él. Ya había otro que decía no, pues el artículo 923 del Código Civil señala que la propiedad es el poder jurídico para usar y disfrutar. El señor tiene todo el derecho de disfrutar el bien. Es su bien. Los hijos recién van a heredar cuando el señor fallezca. Mientras no fallezca, los hijos no pueden heredar. ¿Okay? Entonces, había determinados jueces que declaraban fundada y otros jueces que declaraban infundada. Entonces, había posiciones contradictorias. Y los justiciables, los usuarios, simplemente decían, uy, quiero que mi demanda mejor caiga con el juez X, porque este juez X tiene la posición mía, que sí va. Y el demandado decía, ojalá que cuando me interponga la demanda caiga el juez Z, porque el juez Z para él es infundado. Estamos así. Muy bien. Este pleno nacional, que se dio en el año 2019, que pueden apreciar en el proyector, se hizo esa pregunta. Se hizo la pregunta, ¿la sola relación familiar es título que justifica la posesión? ¿Basta que la relación familiar es un título que justificaría la posesión? No. ¿Justificaría? No. Se debatió y se acordó lo siguiente. La sola relación familiar por sí misma no constituye título que justifique la posesión. Miren, no constituye el hecho de que tú seas hijo no justifica la posesión. No justifica. ¿Qué más dice? Debiendo en todo caso el demandado, en un proceso de desalojo por posesión precaria, ostentar un título de carácter negocial o legal que le permita poseer el bien. Mejor dicho, tu vocación hereditaria no es título para oponerte a la demanda de desalojo por ocupante precario de tu padre de tu pobre. En otras palabras, según este pleno, siendo esta interpretación, en base a la defensa de la propiedad, tu padre sí te podría demandar por desalojo por ocupante precario. Así es. Doctor, ¿y cómo hago para que mi papá no me desaloje? Bueno, pues si te hago anticipo de legítima, ahí sí ya no, pues tienes un título que justifica, ¿cierto? O que le hayas comprado, ahí sí justifica. Pero mientras no tengas nada que pueda justificar ello, y no solamente tu vocación hereditaria, no podría, ¿Ya entendiste? No podría prosperar. Ya entendiste. Así que tengan presente este pleno lo he utilizado bastante cuando saco mis sentencias, porque yo también tengo ese criterio preocupado, no solamente sigo una línea de este pleno. Claro, este es un pleno nacional, no es un pleno casatorio, partamos de eso, no es un pleno casatorio, pero algunos dicen, no, este pleno nacional es un desarrollo del cuarto pleno casatorio porque complementa algo adicional, como es el desalojo entre familiares. Y estos casos de desalojo entre familiares son casos muy comunes. Por ejemplo, otro caso,
juez, ¿no? Hay dos hermanos. Otro juez, ¿no? Fallece el padre y uno de ellos solo se declara Es juez, el papá. heredero. He visto en el corte, dice, el juez. Se declara solo. Y este señor que dice, ya, para que no haya tanto roche, se lo vendo a un X. El X lo compra y el X dice, yo no tengo nada que ver en su problema de sucesión. El X que hace, le demanda desalojo por precario a ese hermano que no han exhuido. Miren, vuelvo a repetir. Hay dos hermanos, ¿ok?, que son hijos de padre y madre, pero solo uno de ellos se declara heredero, hace la sucesión intestada. Es un trámite notarial, es una declaración jurada que te declaras como único heredero. Y este señor que se declara como único heredero, ¿qué hace? Demanda desalojo por ocupante precario. A lo demás. Este heredero que se declara vende el bien a un X. ¿Y qué hace este X? Demanda desalojo por precario al hermano que lo cubierto. Este X dice, yo soy el propietario, acá está mi partida registrada que yo le he comprado. Y tú ves, no, pues sí, pues no, el artículo 20.13 del Código Civil nos dice que el contenido de las inscripciones registrales se consideran válidas y producen sus efectos. Incluso el 20.14, el tercero de buena fe registral, dice que se tiene que proteger a quien adquiere de registros públicos. Y yo he querido, bueno, el X dice eso. Y el demandado contesta y dice, un momentito, yo no soy un precario. Yo más bien soy una persona a la cual ha sido engañada, porque mi hermano se ha considerado como el único sucesor, y encima ¿qué ha hecho este señor? Lo ha mentido. ¿Lo desalojamos o no lo desalojamos? Sí, sí lo desaloja. ¿Lo desalojamos o no lo desalojamos? Porque su papá, el dueño, lo ha entregado a uno. Pues. Sí, ¿Lo desalojamos o no? sí hay desalojo. Por ejemplo, este caso que te comento, O sea, el pleno no se aplica. claro, eso no Este va. pleno nacional no se aplica para este caso. Porque acá en este caso es un X que no es tu familia. Este X no es tu hermano, no es tu familiar. Peor todavía. Tercero que ha sí se comprado el puede. bien. Sí se Este puede. tercero te demanda desalojo. Y tú dices, oye, yo no Por soy lanzamiento y precario. desalojo. Ese bien que tú quieres que yo te restituya. ¿Por qué? Porque papá le ha dejado a uno. Porque mi padre, Y ese uno lo ha vendido a un tercero, el tercero te aplica a ti. No se puede dar desalojo. Así que no puedes desalojar. Sí, lo desalojo. Muy bien. Ahí va En explicando. este caso, en la jurisprudencia ha habido posiciones divididas donde uno consideraba de que no procede el desalojo. Andas tu demanda de petición de herencia, ¿no? Pide la reivindicación. Como si fuera tan fácil, ¿no? Un proceso de petición de herencia se permite un proceso de conocimiento. ¿Ok? Te puede tomar tiempo. Y otros decían, no, acá sí tiene vocación hereditaria. ¿Por qué? Porque este señor es heredero de ese bien y guarda una relación de familia con el que le vendió al demandante y declara infundada la demanda de desalojo por ocupante precario. ¿Cuál de esas dos posiciones para ustedes, desde su punto de vista, sería lo más adecuado? Desalojo. Fundada. Fundada. De los presentes, de estas dos posiciones, la que declara fundada el desalojo y otra la que declara infundada. Fundada, doctor. ¿Cuál? Fundada. Fundada, también fundada. Es que la da un heredero y el heredero la vende a un tercero, el tercero otra vez. Ese es fundado. Se declara infundada. Considero de que debería haber primero unidad de acto jurídico, porque en el momento en que se la ha vendido no han cumplido los requerimientos. Solamente él se ha reconocido como único sucesor habiendo dos. Entonces, por ese lado, la persona Si que mi le está papá la ha dejado, demandando, sí. Claro. debería de iniciar una demanda más bien contra el hermano para que pueda hacerse la nulidad del acto jurídico y la venta, obviamente, pues se declararía nula. Acto de nulidad jurídica. La otra tiene una estrategia, doctor, paralelamente, que es una demanda de nulidad para declarar Acto de nulidad sin efecto ese contrato de compra-venta, ¿no? Pero bueno, un proceso de nulidad con jurídico es un proceso también de conocimiento, ¿no? Que te va a tomar tiempo, puedes pedir una anotación de la demanda, pero hasta que pidas una anotación de la demanda ya te desalojaron posiblemente. Claro. Entonces, ¿cuál es la posición que se viene adoptando? Fundada es. La posición que se viene adoptando Fundada. actualmente Fundada. en la mayoría de la jurisprudencia, Fundada es. te guste o no te guste, es que esa demanda de desalojo por ocupante precario es Fundada es. infundada. Ah, chucha.
infundada, porque en este caso Yo sea fundada, sí ¿sabes por qué? prevalece la vocación hereditaria Es que escúchame, del demandado. si el papá le está dejando todo a uno, Porque definitivamente a él lo han excluido de la masa hereditaria. ¿solo? Muchos me dirán, pero Ah, yo he escuchado que el pata lo dejó a uno para que se le y el incluya. pata lo vendió. Sí, pero No lo ha dejado. petición de herencia, la Corte Suprema ya lo ha dicho, que es una Ah, si demanda se ha declarado solo es distinto. Lo Pero puedes hacer en yo cualquier escuché momento. que el pata le había dejado a uno. No hay una fecha de prescripción en una demanda de petición de herencia. Lo puedes hacer en cualquier No, momento. he escuchado mal Entonces, entonces. esos casos de desalojo por ocupante precario, así como les he comentado, Ahí se cambia la declaran figura, pero he entendido mal la pregunta, que es distinta. infundadas. Entonces, Chucha. nosotros debemos de recordar de que la vocación hereditaria sí se puede Así es alegar, que pero en los equivocándose se casos aprende. donde el demandante no sea tu familiar, sino sea una persona que ha adquirido el bien por parte de un tercero, así como les he comentado. ¿Está bien? Hay que escuchar bien la pregunta entonces. En la oralidad, este caso de desalojo por ocupante precario, sí o sí tiene que resolverse en la audiencia. ¿Por qué? Porque el desalojo por ocupante precario se tramita en el proceso sumarísimo. ¿Y qué hemos dicho nosotros del proceso sumarísimo? ¿El juez está en la obligación de oralizar su sentencia o no? Sí. Hemos dicho eso. Entonces, ya teniendo en claro eso, que la regla de la oralidad nos permite solucionar los casos de la forma más rápida, sí, claro que sí. Y en este caso de las reglas de la oralidad en el proceso Me de pasaba desalojo, 20 hay que minutos. tener muy presente este pleno del año 2019 que nos habla de desalojo Todo entre caso distinto, familiares ¿no? y el tema de la vocación hereditaria cuando uno ha sido excluido de la masa misma. ¿Está bien? Es otra cosa. Bueno, estimados doctores, sé que están un poco cansados, y el otro va a ser